La pequeña relojería estaba silenciosa cuando George Hardwell sostuvo el reloj de bolsillo por última vez. Sus dedos temblaban mientras trazaban las inscripciones gastadas en la tapa de plata, palabras que había memorizado desde niño. Para mi hijo, con amor eterno. Su padre jamás imaginaría que aquel regalo, dado en su 10º cumpleaños, sería vendido para salvar la vida de su nieta. La puerta se abrió con un leve tintineo de la campanilla, y George levantó la vista. La mujer que entró no se parecía a ninguna clienta que ya había recibido. Su vestido de seda verde oscuro era impecable, la tela finamente bordada con hilos dorados que captaban la tenue luz de la mañana. El sombrero combinaba perfectamente, adornado con una pluma discreta. Se movía con una gracia natural que delataba años de educación refinada. «Buenos días», dijo George, limpiándose rápidamente las manos en su delantal gastado. «¿Cómo puedo servirla, señora?» La mujer observó la tienda con ojos atentos, deteniéndose brevemente en las estanterías casi vacías antes de fijar su mirada en el reloj que él sostenía. «He oído decir que usted posee piezas de calidad excepcional». Había algo en su voz que George no lograba identificar. No era condescendencia, aunque su modesta tienda en Cheapside estaba a leguas de distancia de los elegantes establecimientos de Bond Street que una dama como ella seguramente frecuentaba. Era algo más sutil, casi como curiosidad genuina. «Poseía, señora», corrigió George, sintiendo el peso de la verdad. «La mayor parte de mi inventario se ha vendido en los últimos meses. Solo quedan algunas piezas y...» Él dudó, mirando de nuevo el reloj en sus manos. «Y esta, que estaba reservando para un comprador especial. ¿Puedo verlo?» George le tendió el reloj con renuencia. Observó cómo ella lo examinaba con sorprendente conocimiento, abriendo la tapa con cuidado, estudiando el mecanismo interno a través de la parte trasera de cristal. Sus dedos enguantados se movían con delicadeza, como si comprendiera el valor real de lo que sostenía. «Es una pieza notable», murmuró ella. «Obra de Tompion, si no me equivoco, finales del siglo pasado». George no pudo ocultar su sorpresa. «¿Usted conoce de relojería?» Una sonrisa discreta tocó sus labios. «Mi abuelo estaba fascinado por los mecanismos de precisión. Pasé muchas tardes de mi infancia en su taller particular». Ella devolvió el reloj con cuidado. «Esta pieza tiene historia, ¿no es así?» George sintió un nudo en la garganta. No pretendía compartir su historia con una desconocida, pero algo en su expresión lo desarmó. «Fue de mi padre. Él también era relojero, el mejor de Londres en su época. Este reloj fue hecho por encargo para un duque, pero el caballero falleció antes de recogerlo. Mi padre lo guardó por años, hasta que decidió que sería mío. Y ahora usted necesita venderlo». No era una pregunta, pero George asintió de todos modos. «Mi hija está enferma, escarlatina. El médico dice que hay un tratamiento, pero...» No terminó la frase. Los costos eran imposibles para un hombre en su situación. La mujer permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos estudiando no el reloj, sino al propio George. Él se sintió expuesto bajo esa mirada penetrante, como si ella pudiera ver a través de las capas de orgullo herido y desesperación silenciosa que lo mantenían en pie cada día. «¿Cuánto necesita usted?», preguntó ella finalmente. George mencionó el valor que el médico había citado, añadiendo lo que esperaba obtener por el reloj. Era una suma considerable, pero aún así insuficiente para cubrir todo el tratamiento necesario. «¿Y si eso no es suficiente?», insistió ella. Entonces, George tragó saliva. «Entonces confiaré en la misericordia divina». La expresión de la mujer cambió sutilmente, una determinación silenciosa reemplazando la curiosidad inicial. Abrió su pequeña bolsa de terciopelo y sacó una cantidad de billetes que hizo que los ojos de George se abrieran de asombro. «Acepto su oferta por el reloj», dijo ella, contando el dinero con precisión. «Pero creo que el valor justo es este». Puso sobre el mostrador el doble de lo que George había mencionado. «Señora, yo no puedo». «Puede y lo hará». Su voz era firme, pero no descortés. «Además, conozco al doctor Pemberton que atiende en Harley Street.
Es el mejor especialista en fiebres que Londres haya visto. Le enviaré un mensaje hoy mismo solicitando que examine a su hija. George sintió que sus piernas flaqueaban. ¿Por qué haría eso? Usted ni siquiera me conoce. Por primera vez, la perfecta compostura de la mujer vaciló ligeramente. Digamos que comprendo lo que significa perder a alguien que amamos por falta de recursos. Tomó el reloj con delicadeza, guardándolo en su bolso. ¿Cuál es el nombre de su hija? Catherine. Tiene 7 años. Una edad encantadora. La mujer se dirigió a la puerta, luego se detuvo y se giró. Mi nombre es Madeline Ashford. Le enviaré al doctor Pemberton al final del día. Por favor, facilítele su dirección. George garabateó la dirección con manos temblorosas en un trozo de papel. Cuando levantó la vista de nuevo, intentando encontrar palabras adecuadas de gratitud, Madeline ya estaba saliendo. Corrió hasta la puerta observándola subir a un elegante carruaje que aguardaba al otro lado de la calle. El escudo de armas pintado en la puerta era inconfundible, incluso a la distancia. Los Ashford de Berkshire, una de las familias más antiguas y respetadas de Inglaterra. Aquella noche, fiel a su palabra, el doctor Pemberton llegó a la modesta residencia de George. El médico examinó a Catherine con meticuloso cuidado, prescribió medicamentos caros y organizó cuidados especializados. Cuando George intentó discutir el pago, el médico simplemente negó con la cabeza. «La señorita Ashford ya ha provisto todo», dijo él, guardando sus instrumentos. «Mi única instrucción es asegurar la completa recuperación de su hija». En las semanas siguientes, mientras Catherine mejoraba gradualmente bajo los atentos cuidados del doctor Pemberton, George no podía dejar de pensar en la misteriosa mujer que había salvado a su hija. Hizo preguntas discretas, descubriendo que Madeline Ashford era conocida por su aguda inteligencia y considerable fortuna, pero también por su deliberada reclusión de la sociedad. Se decía que había rechazado docenas de propuestas de matrimonio de los caballeros más distinguidos de Londres. Lo que George no sabía era que, en ese mismo momento, Madeline estaba en su biblioteca privada en Mayfair, con el reloj de bolsillo abierto sobre su escritorio. A su lado, documentos antiguos se apilaban en alto. Había contratado investigadores discretos, movida por una intuición que no lograba explicar. El apellido Hartwell había despertado un recuerdo distante, una historia que su abuelo había mencionado años atrás sobre un talentoso relojero que había desaparecido de la sociedad tras un escándalo que involucraba tierras y herencias disputadas. Ahora, a la luz de las velas que parpadeaban en la penumbra creciente de la tarde, Madeline sostenía en sus manos un documento que lo cambiaría todo. George Hartwell no era solo un pobre comerciante luchando por sobrevivir. Él era el último heredero legítimo de la propiedad Hartwell en Sussex, tierras que habían sido fraudulentamente arrebatadas a su familia 3 décadas atrás. Madeline cerró los ojos, sintiendo el peso del descubrimiento. Ella había comprado aquel reloj movida por la compasión, pero el destino, aparentemente, tenía planes más elaborados. Ahora quedaba por descubrir cómo revelar esa verdad a un hombre que apenas podía alimentar a su hija, y lo que significaría reintroducir a un Hartwell olvidado en una sociedad que hacía mucho lo había borrado de sus registros. La recuperación de Catherine fue gradual, como el despertar de la primavera tras un invierno riguroso. George pasaba las noches junto a su cama, observando cómo el color regresaba lentamente a sus mejillas, escuchando cómo su respiración se volvía más profunda y tranquila. El doctor Pemberton visitaba diariamente, siempre trayendo medicamentos frescos y palabras de aliento que George recibía como bendiciones inesperadas. Sin embargo, con la mejora de Catherine, una inquietud diferente comenzó a apoderarse de George. La gratitud que sentía por la señorita Ashford era inmensa, pero venía acompañada de una inquietud perturbadora. Él era un hombre que siempre se había sustentado con su propio sudor, orgulloso de jamás haber pedido caridad. Ahora se encontraba profundamente en deuda con una mujer que apenas conocía, una dama cuyo mundo estaba tan distante del suyo como la luna de las polvorientas calles de Cheapside. En la tercera semana después de aquel encuentro fatídico, llegó una carta. El sobre
Era de papel fino y caro, sellado con lacre rojo que ostentaba el escudo de los Ashford. Las manos de George temblaron al abrirlo, manchando ligeramente la tinta con los residuos de aceite de sus herramientas de trabajo. Señor Hartwell, me complace saber, a través del doctor Pemberton, que Catherine presenta señales alentadoras de recuperación. Me gustaría hacerle una visita, si me lo permite, el próximo jueves a las 3 de la tarde. Hay un asunto de considerable importancia que necesita ser discutido. Atentamente, Madeleine Ashford. George releyó la carta varias veces, intentando comprender su verdadera naturaleza. El tono era cortés, casi formal, pero había algo más entre líneas que él no lograba descifrar. ¿Qué asunto podría tener una dama de la alta sociedad con un modesto comerciante? Su corazón se oprimió con una preocupación súbita. ¿Sería posible que se hubiera arrepentido de su generosidad? ¿Vendría a cobrar su deuda? Cuando llegó el jueves, George había limpiado cada centímetro de su pequeña sala de estar. Las ventanas fueron pulidas hasta brillar, los modestos muebles arreglados de la mejor manera posible. Se puso su único traje adecuado, aunque la tela estaba gastada en los codos, y el cuello ya no era tan blanco como antaño. Madeleine llegó puntualmente, esta vez sin la elegancia ostentosa de su primer encuentro. Su vestido era de un azul profundo, simple pero refinado, y traía consigo una carpeta de cuero que parecía extrañamente pesada. «Señor Hartwell», saludó ella, aceptando el asiento que él le ofreció. Sus ojos recorrieron la sala rápidamente, deteniéndose en la pequeña Catherine, que dormía plácidamente en un diván cercano, envuelta en mantas limpias. «Ella está mucho mejor». «Gracias a usted, señora», dijo George, sentándose rígidamente en la silla opuesta. «Jamás podré expresar adecuadamente mi gratitud». «No he venido aquí en busca de gratitud, señor Hartwell». Madeleine puso la carpeta sobre la pequeña mesa entre ellos. «He venido porque descubrí algo que creo que es de su interés, algo que cambiará considerablemente su situación». George sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No comprendo». Madeleine abrió la carpeta, revelando documentos envejecidos, mapas y lo que parecían ser registros oficiales. Cuando compré el reloj de su padre, el nombre Hartwell despertó en mí un recuerdo. Mi abuelo, que estaba fascinado por cuestiones de heráldica y linajes aristocráticos, mencionó una vez una historia sobre la familia Hartwell de Sussex, una historia de injusticia y tierras perdidas. El rostro de George palideció. «Mi padre jamás hablaba de eso». «Me imagino que era demasiado doloroso», continuó Madeleine, su voz suave pero determinada. «Contraté investigadores, señor Hartwell, hombres discretos que examinaron registros antiguos en Somerset House y en los archivos del condado de Sussex. Lo que descubrieron es notable». Empujó un documento hacia él. Su abuelo, Edmund Hartwell, era el legítimo propietario de una considerable propiedad en Sussex, incluyendo la mansión Hartwell y aproximadamente 1000 acres de tierras productivas. George miró el documento sin realmente verlo, su mente girando con recuerdos fragmentados de conversaciones susurradas, de su madre llorando a altas horas de la noche, de su padre trabajando hasta la extenuación para mantener la pequeña relojería que era todo lo que les quedaba. «¿Qué pasó con esas tierras?», preguntó él, aunque parte de él ya sabía la respuesta. «Fueron tomadas mediante fraude», respondió Madeleine, su tono endureciéndose ligeramente. Su abuelo fue acusado falsamente de deudas que nunca contrajo. Los documentos que probaban esas deudas eran falsificaciones elaboradas. Con su reputación destruida y sin recursos para contratar abogados competentes, fue forzado a ceder la propiedad a un tal Lord Wickham, quien convenientemente era el principal acreedor. «Wickham», repitió George, y la palabra le supo a ceniza en la boca. Conocía ese nombre. Su padre lo había pronunciado solo una vez, con tanto veneno que el joven George retrocedió asustado. «Lord Wickham falleció hace 5 años», continuó Madeleine. «La propiedad pasó a su hijo, quien no tiene herederos legítimos, y aquí está el punto crucial. Señor Hartwell, el fraude puede ser comprobado. Los documentos originales aún existen, y los investigadores encontraron evidencias de falsificación».
Con testimonios adecuados y procesos legales apropiados, sus tierras pueden ser recuperadas. George permaneció en silencio por un largo momento, intentando procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. Toda su vida había sido definida por la pobreza digna, por la lucha constante para mantener las apariencias, para preservar el orgullo que era todo lo que quedaba de su herencia. Y ahora, esta mujer extraordinaria estaba diciendo que todo podría cambiar, que lo que fue robado podría ser devuelto. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó él finalmente, levantando la vista para encontrar la suya. ¿Por qué le importa el destino de un pobre comerciante y su hija? Madeleine desvió la mirada brevemente, y por primera vez George vio una vulnerabilidad en su expresión cuidadosamente controlada. «Mi abuelo lo perdió todo cuando era joven», dijo ella suavemente. «No tierras, pero algo igualmente precioso. La fortuna de nuestra familia provino de mi abuela, y él siempre cargó con el peso de haber necesitado esa salvación. Él me enseñó que fortuna sin propósito es solo oro acumulado. Quizás esté honrando su memoria. O quizás», hizo una pausa, «quizás crea que algunas injusticias merecen ser corregidas independientemente de cuánto tiempo haya pasado». Había algo más en sus palabras, George percibió. Un dolor antiguo, un reconocimiento de que ella también conocía el peso de la pérdida. Estudió su rostro, notando por primera vez las sutiles líneas alrededor de sus ojos, la sombra de cansancio que ni siquiera los mejores cosméticos lograban ocultar por completo. «Aunque todo esto sea verdad», dijo George lentamente, «los procesos legales cuestan fortunas, fortunas que no poseo. Vendería mi alma antes de aceptar más caridad, señorita Ashford, incluso de usted». Una sonrisa tocó los labios de Madeleine, la primera genuina que George había visto. «No será caridad, señor Hartwell, será una inversión». Sacó otro documento de la carpeta. «Propongo un acuerdo. Financiaré los procedimientos legales necesarios para recuperar sus tierras. A cambio, cuando la propiedad sea restaurada, recibiré un porcentaje de las rentas durante los próximos 5 años, suficiente para recuperar mi inversión con intereses modestos». George tomó el documento, leyéndolo cuidadosamente. Era demasiado generoso, casi absurdamente favorable a él. Cualquier hombre de negocios sensato exigiría términos mucho más ventajosos. «Los abogados dirán que usted está siendo imprudente», observó él. «Que digan lo que quieran». Madeleine se levantó, alisando las faldas de su vestido. «Tengo fortuna suficiente para permitirme algunas imprudencias, señor Hartwell, y algo me dice que esta inversión rendirá dividendos que trascienden el mero retorno financiero». George también se levantó, sosteniendo el documento con manos que ya no temblaban. Por primera vez en años, sintió algo más allá del cansancio y la preocupación. Era esperanza, frágil pero persistente, como los primeros brotes verdes después de un incendio forestal. «Necesito tiempo para considerarlo», dijo él, aunque sabía que su decisión ya estaba tomada. Catherine merecía más que una vida de privaciones. Merecía el nombre y la herencia que habían sido robados de su familia. Naturalmente, Madeleine se dirigió a la puerta, luego se volvió. «Hay algo más que debe saber, señor Hartwell. La recuperación de sus tierras no será solo una cuestión legal, será también una batalla social. La familia Wickham tiene conexiones poderosas. Reintroducir a un Hartwell en la sociedad de Sussex, reclamar un lugar que le fue negado durante tanto tiempo. Habrá resistencia, considerable resistencia. ¿Está usted diciendo que será peligroso? Estoy diciendo que será difícil, pero no imposible». Sus ojos encontraron los suyos con una intensidad que hizo que el corazón de George se acelerara inexplicablemente. Y no estará solo en esta lucha. Después de que ella partiera, George se sentó de nuevo con el documento aún en sus manos. Catherine se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Él fue hacia ella, ajustando sus mantas, observando el rostro pacífico de su hija. El reloj de su padre estaba ahora en posesión de Madeleine Ashford. Pero quizás, solo quizás, aquella venta no fuera un fin, sino un comienzo. Un comienzo para algo que George aún no lograba nombrar, pero que sentía crecer en su pecho como la promesa silenciosa de la aurora. El camino por delante sería arduo,
George lo sabía. Wickham no era un adversario que debiera subestimarse, y sus amenazas no eran vacías. Pero por primera vez en su vida, George no caminaba solo. Los preparativos para el proceso judicial consumieron las semanas siguientes como fuego que se extiende por la paja seca. George descubrió que recuperar un patrimonio robado exigía mucho más que documentos y testigos. Exigía reconstruir una identidad que había sido sistemáticamente borrada de los registros sociales de Sussex. Los abogados de Madeleine eran meticulosos, pero fue ella misma quien asumió la tarea más delicada: preparar a George para el mundo al que él teóricamente siempre había pertenecido, pero del cual había vivido completamente ajeno. Sus visitas a la modesta residencia se hicieron más frecuentes, y con cada encuentro, las barreras iniciales de formalidad comenzaron a disolverse como niebla bajo el sol matinal. Fue durante una de esas visitas que Madeleine llegó acompañada de un caballero anciano de porte distinguido. Sus ropas eran de corte impecable, aunque no ostentaban la extravagancia de la moda actual, y había en sus ojos azules una vivacidad que desmentía su cabello completamente blanco. «Señor Hardwell, permítame presentarle al señor Fitzwilliam Crawford», dijo Madeleine con una reverencia que George rara vez veía en ella. «Él sirvió como tutor de mi difunto padre y posee un conocimiento enciclopédico sobre las familias aristocráticas de Sussex». Crawford se inclinó respetuosamente, pero sus ojos estudiaban a George con una intensidad perturbadora. «Extraordinario», murmuró él finalmente. «Usted tiene los ojos de su abuela, muchacho, Lady Margaret Hardwell. La conocí cuando era joven, antes del escándalo que destruyó a su familia». George sintió un nudo en el pecho. Nunca había conocido a su abuela, que había fallecido cuando su padre aún era un niño. «Usted la conoció». «La conocía bien». Crawford aceptó el asiento que George le ofreció, sus articulaciones protestando levemente contra el movimiento. Era una mujer notable, educada, talentosa en música y poseedora de una dignidad que ninguna desgracia logró disminuir. Cuando su marido fue acusado, ella mantuvo la cabeza erguida, incluso mientras sus antiguas amigas cruzaban la calle para evitarla. Las palabras pintaron un retrato que George nunca había tenido. Su padre rara vez hablaba del pasado y las pocas historias que compartía eran fragmentadas, como cristales demasiado afilados para ser manejados con frecuencia. «¿Por qué vino, señor Crawford?», preguntó George, aunque sospechaba la respuesta. «Porque la señorita Ashford me convenció de que una injusticia puede finalmente corregirse», respondió Crawford, «y porque le debo a la memoria de su abuela. No hice nada cuando me necesitó, demasiado joven y demasiado cobarde para desafiar la narrativa que Lord Wickham construyó. Pero puedo ayudar ahora». Madeleine se sentó junto a George, y él notó cómo ella se inclinaba ligeramente hacia adelante, con los dedos entrelazados en su regazo. Había en ella una tensión que sugería que esta visita significaba más de lo que había revelado inicialmente. «El señor Crawford ha accedido a servir como testigo», explicó ella. Él presenció algunas de las transacciones que llevaron a la pérdida de sus tierras. Más importante aún, puede dar fe del carácter de su abuelo, contrarrestando las acusaciones que se utilizaron para justificar la apropiación de la propiedad. George miró al anciano, viendo no solo un testigo legal, sino un puente vivo con un pasado que él conocía solo a través de susurros y silencios pesados. «Esto podría ponerlo en riesgo, señor. Wickham no es hombre que acepte la oposición con amabilidad». Una sonrisa tocó los labios de Crawford. «Tengo 82 años, muchacho. Ya he enfrentado guerras, epidemias y la pérdida de todos los que amé. ¿Qué puede hacer Lord Wickham que la vida no haya hecho ya?» Se inclinó hacia adelante, su voz volviéndose más intensa. «Pero hay algo que debe comprender antes de que continuemos. Recuperar sus tierras es solo el primer paso. El verdadero desafío será ser aceptado por la sociedad que expulsó a su familia. No lo recibirán fácilmente». «No busco aceptación», dijo George firmemente. «Busco justicia». «La justicia es admirable», concordó Crawford, «pero insuficiente si desea que su hija crezca con las oportunidades que su nombre debería garantizar. Catherine necesitará una educación apropiada,
una presentación adecuada en la sociedad. Eso exigirá más que documentos legales. George sintió el peso de esas palabras. Había estado tan concentrado en recuperar lo que le fue robado que no había considerado completamente las implicaciones prácticas. Él era un comerciante, sus manos ásperas por el trabajo con herramientas, sus modales moldeados por la necesidad de supervivencia, no por las sutilezas de la etiqueta aristocrática. «Por eso estoy aquí», dijo Madeline suavemente, como si leyera sus pensamientos. «No solo para financiar procesos legales, sino para ayudarlo a navegar un mundo que será simultáneamente suyo por derecho y ajeno por experiencia». George se volvió para mirarla, viendo determinación en su rostro, pero también algo más sutil. Había en ella una comprensión nacida de una experiencia similar. Ella también conocía la incomodidad de estar entre mundos, de poseer fortuna y nombre, pero ser vista como diferente, como no perteneciente por completo. «Cuando comience el proceso», continuó Crawford, «la sociedad de Sussex estará dividida. Algunos apoyarán a Wickham por lealtad o interés propio. Otros, sin embargo, recuerdan a su abuelo con respeto. Y hay quienes siempre sospecharon la verdad, pero nunca tuvieron el valor de hablar. Necesitamos reunir a esos aliados». Madeline abrió una pequeña libreta que había traído. «He preparado una lista de familias a las que se puede abordar. Algunas deben lealtad a mi propia familia. Otras tienen razones personales para desear ver a Wickham avergonzado. No será fácil, pero es posible». En las horas siguientes, los tres discutieron estrategias con la meticulosidad de generales planeando una campaña militar. Crawford compartió historias sobre las familias importantes de Sussex, revelando alianzas complejas, viejas disputas y deudas de honor que podrían ser invocadas. Madeline tomaba notas precisas, su mente aguda procesando cada información y considerando posibilidades. George los observaba a ambos con una mezcla de admiración y creciente incomodidad. Estaba empezando a comprender la magnitud de lo que había accedido a enfrentar. No sería solo una batalla legal, sino una guerra social completa, librada en salones elegantes y a través de susurros calculados tanto como en los tribunales. Cuando Crawford finalmente se fue, prometiendo regresar con documentos adicionales que había guardado a lo largo de los años, George y Madeline permanecieron en la pequeña sala de estar. Catherine dormía pacíficamente en la habitación contigua, su sueño profundo testimonio de su salud recuperada. «Está asustado», observó Madeline. No era una pregunta. George no intentó negarlo. «Comprendo los relojes, señorita Ashford. Comprendo los mecanismos de precisión, los engranajes que encajan perfectamente, los resortes que mantienen una tensión exacta. Pero este mundo de alianzas sociales y protocolo aristocrático…» Hizo un gesto de impotencia. Madeline se levantó y caminó hasta la ventana, observando la estrecha calle más allá. La luz del atardecer doraba su perfil, suavizando las líneas de tensión que con frecuencia marcaban su rostro. «¿Sabe lo que aprendí viviendo entre dos sociedades?», dijo finalmente. «Que la autenticidad vale más que el protocolo perfecto. Mi madre nunca dominó por completo todas las sutilezas de la etiqueta aristocrática, pero poseía algo más valioso, una integridad genuina. Aquellos que la conocieron verdaderamente la respetaron por ello. Pero sufrió por ser diferente», dijo George suavemente, recordando lo que Madeline había revelado anteriormente. «Sufrió», concordó Madeline, volviéndose para mirarlo. «Pero también vivió con dignidad. Nunca fingió ser algo que no era. Y al final se ganó el respeto de personas que importaban, aunque no de toda la sociedad». Volvió a su asiento y esta vez se sentó más cerca de él. «No le estoy pidiendo que se transforme en algo diferente, señor Hartwell. Le estoy ofreciendo ayudarlo a recuperar lo que es suyo, mientras permanece fiel a quien es». George estudió su rostro, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. La forma en que se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba pensativa. La pequeña arruga entre sus cejas cuando estaba concentrada. La vulnerabilidad que ocasionalmente transparentaba en su mirada antes de ser rápidamente enmascarada. «¿Por qué le importa tanto a usted?», preguntó él una vez más,
Pero esta vez la pregunta tenía capas más profundas. No era solo sobre justicia o la memoria de su madre. Había algo más personal, más inmediato. Madeleine permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que George tuvo que inclinarse para escucharla. Porque he pasado toda mi vida observando desde fuera, incluso cuando estaba dentro. Mi fortuna garantiza invitaciones, pero no una aceptación genuina. Mi negativa a casarme me transformó en una curiosidad, en tema de especulación, y me di cuenta de que la fortuna sin propósito es una jaula dorada. Eso no responde mi pregunta, dijo George gentilmente. Los ojos de Madeleine se encontraron con los de él, y por primera vez, ella le permitió ver más allá de las defensas cuidadosamente construidas. Porque cuando lo conocí, vi a alguien dispuesto a sacrificarlo todo por lo que amaba. Vendió aquel reloj, sabiendo que era todo lo que poseía de valor, pero no dudó. Y pensé. Hizo una pausa. Como si las palabras siguientes fueran demasiado difíciles de pronunciar, pensé que si pudiera ayudar a alguien así, tal vez mi propia existencia tendría un significado más allá de gestionar fortunas y rechazar propuestas de matrimonio. La cruda honestidad de sus palabras tocó algo profundo en George. Extendió la mano, un gesto instintivo, y después de un momento de vacilación, Madeleine colocó la suya sobre la de él. Sus palmas se encontraron, pieles tocándose sin la barrera de guantes, un contacto simple pero extraordinariamente íntimo. Su existencia tiene significado, dijo George firmemente. Salvó a mi hija. Está devolviendo el nombre de mi familia, pero más que eso, apretó ligeramente su mano. Me está enseñando que es posible tener esperanza de nuevo. Permanecieron así, manos unidas en la penumbra creciente, mientras Londres murmuraba más allá de sus paredes. No hablaron más esa noche, pero algo fundamental había cambiado. Ya no eran solo benefactora y beneficiario, o incluso aliados en una causa común. Se estaban convirtiendo en algo más complejo, más peligroso, más real. Cuando Madeleine finalmente partió, George permaneció en la ventana, observando cómo su carruaje desaparecía en la noche. Vendió el reloj de su padre para salvar a Catherine, pero había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había encontrado propósito, dignidad renovada y tal vez, solo tal vez, la promesa de no estar más solo. El carruaje se balanceaba suavemente por las carreteras que llevaban a Sussex, y George observaba el paisaje transformarse gradualmente de urbano a rural. Campos verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicados por casitas de piedra y ocasionales propiedades aristocráticas cuyos portones ostentaban escudos ancestrales. Era un territorio desconocido y a la vez familiar, como una melodía olvidada que resurge en fragmentos de la memoria. Madeleine se sentaba a su lado, Catherine entre ellos, la niña encantada con cada novedad que aparecía más allá de la ventana. La recuperación completa de la niña era casi milagrosa, su rostro radiante con la salud vibrante de la infancia. Ella había insistido en acompañarlos en esta primera visita a la propiedad que legalmente aún pertenecía a los Wickham, pero que los tribunales habían autorizado a George a inspeccionar mientras el proceso avanzaba. Crawford los seguía en otro carruaje, junto con los abogados y diversos documentos que serían necesarios para establecer los límites exactos de las tierras reclamadas. Había sido idea de Madeleine transformar aquello en algo más que una simple inspección legal. Era una declaración de intenciones, una demostración de que George Hartwell no se escondería en las sombras mientras luchaba por su patrimonio. «Está nervioso», observó Madeleine, su voz baja para no alarmar a Catherine. George asintió, incapaz de negar lo obvio. Mi padre hablaba de esta tierra solo en sueños interrumpidos, cuando el pasado lo visitaba durante el sueño. Nunca imaginé que la vería con mis propios ojos. La propiedad Hartwell se reveló gradualmente, comenzando con un portón de hierro forjado que exhibía, aún visible bajo capas de óxido y negligencia, el escudo de la familia. Un reloj estilizado rodeado de ramas de roble. El símbolo de la precisión aliada a la permanencia, pensó George, tocado por la ironía de que su familia
hubiera perdido exactamente aquello que su emblema prometía preservar. La avenida principal estaba infestada de maleza, flanqueada por robles centenarios cuyas ramas formaban una catedral natural. Al final, emergiendo como una aparición de otro tiempo, se erguía Hartwell Manor. La mansión de piedra gris ostentaba 3 pisos de arquitectura georgiana clásica, con ventanas altas y una escalinata que conducía a una entrada imponente. Pero décadas de descuido habían cobrado su precio. Vidrios rotos, hiedra invadiendo las paredes, tejas faltantes en el tejado como dientes perdidos en una sonrisa antaño perfecta. Catherine exclamó al divisar la mansión. «¡Es un palacio, papá!». George sintió un nudo en el pecho. Su hija nunca había vivido en nada más que modestas habitaciones encima de la relojería. Para ella, aquella estructura decadente era una magnificencia más allá de la imaginación. El carruaje se detuvo ante los escalones principales, donde una pequeña comitiva los esperaba. El mayordomo de las propiedades Wickham, un hombre austero de cabellos canosos, se mantenía rígidamente formal, claramente incómodo con toda la situación. A su lado, 3 criados observaban con curiosidad mal disimulada. «Señor Hartwell», saludó el mayordomo con cortés forzada. «Soy Whitmore, administrador de esta propiedad desde hace 20 años. He recibido instrucciones de Lord Wickham para permitir su inspección, aunque debo registrar oficialmente mi objeción a este procedimiento». «Su objeción está debidamente registrada», respondió Madeline con una frialdad aristocrática que George jamás podría replicar. «Ahora, si nos puede mostrar las dependencias principales, agradeceríamos su cooperación». Whitmore se inclinó rígidamente y los condujo al interior. El vestíbulo era vasto, con un suelo de mármol que resonaba cada paso. Un candelabro masivo colgaba del techo alto, cubierto por telarañas que transformaban el cristal en una fantasmagoría opaca. Retratos alineaban las paredes, rostros de Hartwells ancestrales observando con expresiones que variaban de severas a melancólicas. George se detuvo ante un retrato en particular. Un hombre de mediana edad, con ojos que reflejaban los suyos, sosteniendo en sus manos un reloj de bolsillo que parecía dolorosamente familiar. La placa identificaba Edmund Hartwell, 1755-1798. «Su abuelo», murmuró Crawford, acercándose. El anciano se había unido a ellos, con los ojos húmedos mientras estudiaba el retrato. Él sostenía aquel reloj siempre que discutía asuntos importantes. Decía que la precisión mecánica enseñaba lecciones sobre una vida ordenada. «El mismo reloj que vendí para salvar a Catherine», dijo George suavemente, una comprensión súbita iluminando su mente. El reloj de bolsillo no había sido solo una herencia paterna, sino un legado que atravesaba generaciones. Madeline sostenía ahora no solo una pieza de relojería excepcional, sino un fragmento tangible de la historia de su familia. Madeline tocó ligeramente su brazo, un gesto discreto de apoyo. Ella comprendía el peso de aquel momento, la magnitud emocional de estar ante la evidencia visual de un linaje que su padre había intentado olvidar para sobrevivir al dolor. Whitmore los condujo a través de salones polvorientos, donde los muebles cubiertos por sábanas blancas parecían fantasmas de una vida social antaño vibrante. La biblioteca, con sus miles de volúmenes destruidos por la humedad y la negligencia, la sala de música, donde un magnífico clavecín se pudría en silencio. Las habitaciones privadas, despojadas de cualquier objeto personal, vacías como tumbas saqueadas. Lord Wickham nunca residió aquí, explicó Whitmore mientras subían la escalinata principal. Prefirió su propiedad en Hampshire. Hartwell Manor fue mantenida solo como inversión en tierras, las granjas arrendadas a agricultores locales. «Agricultores que pagan rentas por tierras robadas», observó Madeline, y había acero en su voz. Whitmore no respondió, pero George vio la incomodidad cruzar el rostro del hombre. El mayordomo conocía la verdad, comprendió George. Tal vez siempre lo había sabido, pero la lealtad o el miedo lo mantuvieron en silencio durante décadas. En el segundo piso, Catherine descubrió lo que claramente había sido un cuarto infantil. A pesar del abandono,
Todavía había juguetes esparcidos, polvorientos pero preservados por el tiempo, una elaborada casa de muñecas, caballos de balancín, soldaditos de plomo alineados como ejércitos olvidados. ¿Eran de mi padre?, preguntó George, observando a su hija explorar el espacio con deleite infantil. Y de su tío, confirmó Crawford. William, el hermano menor de su padre. Él falleció a los 9 años de fiebre tifoidea. La pérdida casi destruyó a su abuela. Algunos dicen que fue ese luto lo que la volvió vulnerable cuando el escándalo financiero estalló. George absorbió esta información, piezas de una historia familiar que nunca había conocido completamente. Había un tío cuyo nombre jamás había sido mencionado. Una tragedia que precedió a la mayor tragedia de la apropiación fraudulenta. Desde el cuarto infantil, tenían una vista privilegiada de las tierras circundantes. Campos cultivados se extendían en todas direcciones, salpicados por graneros y casas de labranza. Un lago artificial brillaba al sur, bordeado por sauces, y más allá, densos bosques que Crawford identificó como la antigua reserva de caza. 500 acres de tierras arables, dijo Crawford, señalando. 300 de pastizales. 200 de bosque. Todo esto debería haber pasado a su padre, luego a usted. La magnitud material era impresionante, pero George descubrió que no era la riqueza potencial lo que lo tocaba más profundamente. Era la sensación de pertenencia, de raíces que penetraban profundamente en aquel suelo específico. Generaciones de Hartwells habían caminado por aquellos salones, administrado aquellas tierras, contribuido a la comunidad local. Era un legado de responsabilidad tanto como de privilegio. La inspección prosiguió hasta el final de la tarde. Los abogados fotografiaron documentos encontrados en un despacho cerrado con llave, evidencias adicionales que fortalecerían el caso de George. Whitmore, gradualmente, se volvió menos hostil, quizás percibiendo que la marea estaba cambiando de dirección. Cuando finalmente se preparaban para partir, el mayordomo se acercó a George discretamente. ¿Puedo hablar con usted en privado? Madeline asintió alentadoramente, llevando a Catherine a admirar los jardines abandonados. George siguió a Whitmore hasta una pequeña salita que servía como oficina administrativa. «Señor Hartwell», comenzó el mayordomo, su compostura formal finalmente resquebrajándose, «sirvo a la familia Wickham desde hace 2 décadas, pero no soy un hombre sin conciencia. Hay documentos que guardé, correspondencias antiguas que encontré al asumir mi posición. Siempre sospeché que contenían evidencias de irregularidades, pero dudó. Pero un hombre en mi posición no puede arriesgarse a desagradar a empleadores poderosos sin graves consecuencias». George estudió el rostro envejecido, viendo allí no villanía, sino la debilidad común de la supervivencia. «¿Usted guardó esos documentos todos estos años?» «Los guardé. No los destruí porque me pareció incorrecto eliminar evidencias, pero no los revelé porque temía las repercusiones. Ahora, sin embargo». Whitmore sacó una llave de su bolsillo. «Ahora veo que el destino ofrece la oportunidad de corregir un silencio cobarde. Estos documentos están en un baúl cerrado con llave en el ático. Creo que pueden ser valiosos para su proceso». George aceptó la llave, sintiendo su peso simbólico. «¿Por qué lo hace ahora?» El mayordomo miró por la ventana, observando a Catherine girar en los jardines descuidados, su risa cristalina resonando en el aire vespertino. «Porque esa niña merece crecer en una casa restaurada a su familia, y porque he cargado con este secreto el tiempo suficiente». Cuando George regresó al carruaje, llevando discretamente el baúl que Whitmore lo había ayudado a recuperar del ático, encontró a Madeline y Catherine creando coronas de flores silvestres que crecían entre la maleza. La visión los detuvo momentáneamente. La heredera más codiciada de Boston, arrodillada en la hierba, enseñando pacientemente a su hija a entrelazar tallos florales, ambas riendo de algo que solo ellas comprendían. Madeline levantó los ojos al percibir su aproximación, y la sonrisa en su rostro era diferente de cualquier expresión que George hubiera visto en ella. Era una alegría descomplicada, libre de las defensas cuidadosas que normalmente mantenía. En ese momento, ella no era la señorita Ashford de formidable reputación,
sino simplemente Madeline, una mujer capaz de encontrar belleza en jardines abandonados y placer en la compañía de una niña. «Papá, mira». Catherine corrió hacia él, colocando una corona de margaritas en su cabeza. «Madeline dijo que cuando vivamos aquí, sembraremos jardines apropiados. ¿Puedo tener mis propios parterres?» George miró a Madeline, que se levantaba con gracia, limpiándose la tierra de la falda, con una naturalidad que contrastaba con su elegancia habitual. «Cuando vivamos aquí», repitió él, saboreando la certeza implícita en aquellas palabras. «¿Cuándo?», confirmó Madeline, acercándose. «No, sí. Los documentos que Whitmore ha proporcionado garantizarán eso». El viaje de regreso fue más tranquilo. Catherine se durmió rápidamente, cansada por las emociones del día. George y Madeline permanecieron despiertos mientras el carruaje atravesaba el crepúsculo naciente, sus conversaciones fluyendo naturalmente entre temas prácticos y confesiones más personales. «Gracias», dijo George finalmente, rompiendo un silencio confortable. «¿Por qué específicamente?», preguntó Madeline con leve diversión. «La lista se ha vuelto considerablemente larga. Por ver posibilidades donde yo solo veía ruinas, por creer que Hartwell Manor puede ser restaurada cuando yo solo veía escombros, por...» dudó. Luego continuó con renovado valor. «Por hacer sonreír a mi hija de una manera que no veía desde que su madre falleció». Madeline se volvió para mirarlo directamente, y a la débil luz del farol del carruaje, sus ojos brillaban con una emoción que no intentó enmascarar. «Catherine es extraordinaria, como su padre». Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que trascendía la mera cortesía. George sintió que algo cambiaba fundamentalmente en ese momento, una frontera invisible siendo cruzada. Ya no eran solo aliados en una causa común, sino algo más complejo e infinitamente más precioso. Extendió la mano, y Madeline entrelazó sus dedos con los de él sin dudar. Permanecieron así mientras Londres emergía gradualmente de la oscuridad rural, sus manos unidas creando una promesa silenciosa de que, independientemente de los desafíos venideros, enfrentarían juntos el futuro que estaban construyendo. El proceso judicial comenzó una fría mañana de octubre, cuando las hojas doradas cubrían los escalones del Tribunal de Sussex como una alfombra otoñal. George ajustó el cuello de su nueva casaca, confeccionada a toda prisa, pero con tela de calidad que Madeline había insistido en conseguir. No era vanidad, ella había argumentado, sino una necesidad práctica. La sociedad juzgaba primero por la apariencia, y él necesitaba parecer lo que siempre debió haber sido, un caballero de propiedad y distinción. La sala del tribunal estaba repleta de espectadores curiosos, rostros que George no conocía, pero cuyas pesadas miradas sentía como una presión física. En la primera fila de la defensa, Lord Wickham se mantenía impasible, flanqueado por sus abogados de Londres, hombres cuyas reputaciones precedían sus intimidantes presencias. Él saludó discretamente a conocidos entre los presentes, un recordatorio silencioso de sus poderosas conexiones. Madeline se sentó al lado de George, su presencia firme como un ancla en la tormenta. Vestía un traje de viaje gris oscuro, elegante pero no ostentoso, elegido cuidadosamente, para transmitir seriedad sin provocar envidia. Crawford ocupaba el asiento detrás de ellos, sus manos arrugadas sosteniendo un bastón de ébano, listo para testificar verdades que había guardado durante décadas. El juez, Lord Pembroke, era un hombre de reputación rigurosa pero justa. Sus cabellos blancos y expresión grave inspiraban respeto inmediato. Cuando golpeó el martillo, un silencio absoluto descendió sobre la sala como un manto pesado. Los abogados de George presentaron el caso meticulosamente. Se exhibieron documentos, cada página representando un fragmento de una verdad sistemáticamente oscurecida. Los registros originales de las propiedades Hartwell, mostrando una transferencia legítima a través de generaciones. Las supuestas deudas que Edmund Hartwell jamás había contraído. Y, crucialmente, los documentos que Whitmore había proporcionado desde el ático de Hartwell Manor, correspondencias entre el difunto Lord Wickham y falsificadores profesionales,
discutiendo valores por servicios que no podían interpretarse sino como criminales. El abogado principal de Wickham, un hombre delgado llamado Hastings, con una voz que cortaba como un cuchillo afilado, se levantó con calculada condescendencia. «Vuestra Señoría, estos documentos se descubren convenientemente después de 3 décadas. ¿Cómo podemos confiar en su autenticidad?» El señor Hardwell, un comerciante desesperado, tendría abundantes motivos para fabricar evidencias. Madeline apretó discretamente el brazo de George cuando sintió que sus músculos se tensaban con indignación. Se inclinó ligeramente, susurrando palabras que solo él podía oír. «Paciencia, la verdad emergerá». El abogado de George respondió con una calma devastadora. «La autenticidad ha sido verificada por 3 peritos independientes en documentos históricos. Además, tenemos un testigo ocular de las transacciones fraudulentas, un caballero de reputación irreprochable que no tiene nada que ganar con un falso testimonio». Crawford fue llamado. El anciano se movió lentamente hasta la tribuna de los testigos, su dignidad natural confiriendo peso a cada paso. Bajo juramento, relató con sorprendente claridad los eventos de 30 años atrás. Describió encuentros específicos, conversaciones oídas, documentos vistos pero no comprendidos completamente en su momento debido a su juventud. «Vi al difunto Lord Wickham entregar un sobre voluminoso a un hombre que más tarde descubrí que era un falsificador conocido», testificó Crawford, su voz firme a pesar de la edad. «Edmund Hardwell era mi amigo. Conocía su carácter. Las acusaciones en su contra eran imposibilidades lógicas para cualquiera que realmente lo conociera». Hastings atacó durante el interrogatorio, intentando desacreditar la memoria de Crawford, sugiriendo que la lealtad personal enturbiaba su juicio. Pero el anciano permaneció inquebrantable, respondiendo cada pregunta con una especificidad que las evidencias fabricadas jamás podrían sostener. Whitmore fue llamado a continuación. El mayordomo estaba visiblemente nervioso, el sudor brillando en su frente, a pesar del frío que penetraba por las altas ventanas del tribunal. Sus ojos evitaban cuidadosamente a Lord Wickham mientras confirmaba el origen de los documentos descubiertos. «Encontré estas correspondencias escondidas en un compartimento secreto del escritorio que había pertenecido al difunto Lord Wickham», testificó, la voz temblándole ligeramente. Estaba catalogando propiedades de la mansión cuando el mecanismo se reveló accidentalmente. Leí lo suficiente para comprender su naturaleza incriminatoria, pero temí las consecuencias de revelarlas. «¿Y por qué eligió revelarlas ahora?», preguntó el abogado de George. Whitmore finalmente levantó los ojos, encontrando la mirada de George al otro lado de la sala. «¿Por qué un hombre puede servir a empleadores injustos por necesidad, pero hay un límite para la complicidad silenciosa? Vi al señor Hardwell en aquella mansión, vi cómo observaba los retratos de sus ancestros, vi a su hija en los jardines, y comprendí que mi silencio perpetuaba una injusticia que debería haber sido corregida décadas atrás». Durante el receso del mediodía, George y Madeline caminaron por los jardines adyacentes al tribunal, buscando aire fresco y un momento de privacidad. El proceso estaba progresando favorablemente, pero la tensión era palpable como una cuerda estirada a punto de romperse. «Wickham parece excesivamente confiado», observó George, viendo las hojas muertas bailar con el viento. «Un hombre que enfrenta la ruina debería mostrar más preocupación». Madeline frunció el ceño compartiendo su inquietud. «Estoy de acuerdo. Él posee algo que aún no ha revelado, alguna carta guardada para un momento crítico». La respuesta llegó durante la sesión vespertina, cuando Hastings presentó su defensa principal. «Vuestra Señoría, incluso asumiendo que ocurrieron irregularidades en la transferencia original, existe la cuestión de la prescripción legal. Han transcurrido 3 décadas. La propiedad ha sido administrada, los impuestos pagados, las mejoras implementadas por la familia Wickham. La ley reconoce que la propiedad mantenida pacíficamente durante tanto tiempo adquiere legitimidad a través del propio tiempo». El argumento golpeó como un impacto físico. George sintió que la sangre se le escapaba del rostro.
Madeline permaneció inmóvil, pero él vio sus dedos apretar la tela de su falda hasta que los nudillos se pusieron blancos. El juez Pembroke se inclinó hacia adelante, con expresión pensativa. «Es un punto legal válido, señor Hastings. Incluso estableciendo el fraude original, existe la cuestión de un remedio apropiado después de tantos años». Los abogados de George se reunieron rápidamente, susurrando argumentos urgentes, pero George vio la derrota potencial cerniéndose como una sombra. La justicia, descubrió amargamente, no era solo sobre la verdad, sino sobre interpretaciones técnicas de estatutos que frecuentemente protegían a aquellos con recursos para explotar cada matiz legal. Fue Madeline quien se levantó súbitamente, su voz clara cortando las deliberaciones. «Vuestra señoría, ¿puedo dirigirme al tribunal?» Pembroke alzó las cejas, sorprendido. «Señorita Ashford, usted no es parte legal en este proceso». «No lo soy, pero poseo información relevante que afecta el argumento de prescripción». Ella caminó hacia el frente de la sala con una gracia determinada que imponía atención. La prescripción legal asume que la parte perjudicada tuvo conocimiento del fraude y eligió no actuar. Edmund Hartwell murió en 1798, arruinado y avergonzado, sin comprender completamente la extensión de la conspiración en su contra. Su hijo, padre del señor Hartwell, era un niño cuando la propiedad se perdió. El propio señor Hartwell nació en la pobreza resultante de este fraude, sin acceso a documentos ni recursos para investigar. Hastings se levantó abruptamente. «Esto es irregular, vuestra señoría. La señorita no puede simplemente...» «Silencio», ordenó Pembroke, su atención fija en Madeline. «Continúe, señorita Ashford. La prescripción requiere conocimiento informado y una elección consciente de no actuar», prosiguió Madeline. «Pero ¿cómo puede haber prescripción cuando a la parte perjudicada se le impidió sistemáticamente descubrir la verdad? Los documentos fueron escondidos, los testigos silenciados por miedo y la reputación de Edmund Hartwell tan completamente destruida que cuestionar la narrativa oficial parecía imposible. No es un caso de una familia que eligió no reclamar derechos, sino de víctimas deliberadamente mantenidas en la ignorancia». El silencio que siguió era denso. Pembroke estudió a Madeline con expresión indescifrable. Luego se volvió hacia los abogados. «Es un argumento persuasivo. La prescripción no debería proteger a aquellos que activamente ocultaron la verdad a las partes perjudicadas». Hastings intentó recuperar terreno, pero su argumento sonaba hueco ante la lógica presentada por Madeline. El resto de la tarde se dedicó a debates legales técnicos, citas de precedentes, interpretaciones de estatutos. George observaba todo como un espectador en su propia vida, maravillado y aterrorizado por la magnitud de lo que estaba en juego. Cuando el tribunal finalmente suspendió la sesión para deliberación, Pembroke anunció que regresaría con una decisión a la mañana siguiente. Los espectadores se dispersaron gradualmente, sus conversaciones susurradas llenando los pasillos con especulaciones. George permaneció sentado incluso después de que la sala se vaciara casi por completo. Madeline volvió a su lado, su presencia reconfortante. «No debiste haber hecho aquello», dijo George finalmente, pero su voz carecía de convicción real. «Debí hacerlo y lo hice», respondió Madeline con firmeza. «No permitiré que tecnicismos legales subviertan la justicia genuina. Pero pusiste tu propia reputación en riesgo. Se hablará de esto, de cómo la señorita Ashford intervino públicamente en un proceso legal, actuando de manera no convencional». Madeline se volvió para mirarlo directamente, y había una ferocidad en sus ojos que él rara vez había visto. «Que hablen. Pasé toda mi vida preocupándome por las opiniones de personas cuyo respeto no vale el costo de obtenerlo. Tu causa es justa. Tu familia fue destruida por un hombre corrupto. Si mi reputación es el precio por corregir esta injusticia, lo pago con alegría». George tomó su mano, un gesto audaz en un ambiente público, pero a él no le importaron los posibles observadores. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías tanto por mí?». Los ojos de Madeline se suavizaron, la vulnerabilidad reemplazando la ferocidad de momentos antes. «Porque en toda mi vida privilegiada nunca encontré una causa que importara más que la convención social.
Nunca conocí a alguien cuya integridad superara las circunstancias. Vendiste tu bien más preciado para salvar a tu hija, sin dudarlo. Enfrentaste a Wickham sin amedrentarte. Permaneciste fiel a ti mismo incluso cuando habría sido más fácil doblegarse. Ella apretó su mano. Me enseñaste que hay cosas más valiosas que la aprobación social, y descubrí que tu respeto importa más que la opinión de toda la sociedad de Sussex. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que trascendía la amistad o la alianza. George comprendió en ese momento que lo que sentían el uno por el otro había evolucionado más allá de la gratitud o la causa común. Era algo más profundo, más peligroso, más precioso. «Cuando esto termine», dijo él lentamente, «cuando recupere Hartwell Manor o falle completamente en el intento, habrá algo que necesitaré decirte». «Dímelo ahora», le animó Madeline suavemente. George negó con la cabeza. «No de esta forma, no en este lugar, pero pronto, lo prometo». Salieron juntos del tribunal, sus manos aún unidas, conscientes de que el día siguiente traería un veredicto que cambiaría todo. Pero en ese momento, mientras el sol poniente pintaba el cielo de dorado y carmesí, encontraron una paz temporal en la certeza de que, independientemente del resultado, no enfrentarían solos lo que viniera después. La noche trajo inquietud. George permaneció despierto en su habitación en la modesta posada donde se había hospedado, observando las sombras bailar en el techo, repasando cada momento del juicio. Madeline estaba en alojamientos separados pero cercanos, probablemente igualmente incapaz de dormir. Cuando el amanecer finalmente llegó, trajo consigo una densa niebla que cubría Sussex como una mortaja. George se vistió con cuidado, cada movimiento deliberado, preparándose para el día que determinaría no solo su futuro material, sino el significado de todo lo que había construido en las últimas semanas. El tribunal se llenó rápidamente, la noticia del caso extraordinario habiendo atraído a una audiencia aún mayor. George notó rostros familiares entre los espectadores, comerciantes locales que había conocido brevemente, aristócratas curiosos y, sorprendentemente, varios de los arrendatarios que trabajaban las tierras Hartwell. Cuando el juez Pembroke entró, el silencio era absoluto. Llevaba documentos voluminosos. Su expresión grave no revelaba nada sobre sus conclusiones. El martillo golpeó, resonando como un trueno en una catedral, y George tomó la mano de Madeline, preparándose para escuchar palabras que cambiarían todo. El martillo resonó por la sala del tribunal, y Lord Pembroke se ajustó las gafas sobre su nariz aguileña antes de levantar el primer documento. Su mirada recorrió la audiencia silenciosa, deteniéndose brevemente en George, luego en Wickham, finalmente regresando a los papeles ante él. Este caso presenta complejidades jurídicas y morales que rara vez surgen en tribunales modernos, comenzó Pembroke, su voz grave llenando cada rincón de la sala. Nos hemos enfrentado no solo a cuestiones de propiedad y títulos, sino a la naturaleza fundamental de la justicia cuando está separada del tiempo. George sintió el corazón martillearle contra las costillas. La mano de Madeline permanecía firmemente entrelazada con la suya y él encontró coraje en ese simple contacto. Los documentos presentados por la defensa del señor Hartwell son, tras un examen minucioso, auténticos, continuó Pembroke. El análisis pericial confirmó que las supuestas deudas contraídas por Edmund Hartwell fueron fabricadas mediante una falsificación elaborada. Las correspondencias descubiertas por el señor Whitmore establecen sin duda razonable que el fallecido Lord Wickham conspiró conscientemente para apropiarse fraudulentamente de las propiedades Hartwell. Un murmullo recorrió la sala como una brisa a través de un campo de trigo. Wickham permaneció inmóvil, pero George vio sus manos apretar los brazos de la silla hasta que los nudillos se pusieron blancos. La cuestión de la prescripción legal, sin embargo, presenta un dilema significativo, prosiguió el juez. Normalmente, 3 décadas serían un periodo más que suficiente para conferir legitimidad a la posesión, independientemente de irregularidades iniciales. La ley favorece la estabilidad y reconoce que la propiedad mantenida públicamente durante tanto tiempo adquiere derechos propios,
El corazón de George se hundió. ¿Sería esto? Verdad reconocida, pero justicia negada por un tecnicismo legal. Pembroke alzó los ojos, y había algo en su expresión que George no lograba interpretar. Sin embargo, la señorita Ashford presentó un argumento que merece seria consideración. La prescripción presupone conocimiento y una elección consciente de no actuar. Cuando a la parte perjudicada se le impide sistemáticamente descubrir la verdad a través de la ocultación deliberada de pruebas, cuando los testigos son silenciados por miedo, cuando la propia estructura social conspira para mantener a la víctima en la ignorancia, se puede argumentar que el reloj de la prescripción nunca comenzó a correr adecuadamente. Madeline apretó la mano de George con fuerza renovada. Crawford se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esperanza contenida. Tras una cuidadosa deliberación y consulta a precedentes aplicables, dijo Pembroke, su voz adoptando un tono de autoridad final, fallo a favor del señor George Hardwell. Las propiedades conocidas como Hardwell Manor y todas las tierras adyacentes, en un total aproximado de 1000 acres, son declaradas legítima propiedad del señor Hardwell y deben ser inmediatamente devueltas a su posesión. El tribunal estalló en exclamaciones. Algunos aplaudían abiertamente, otros protestaban indignados. George permaneció congelado, incapaz de procesar completamente el significado de las palabras. Madeline se volvió hacia él, lágrimas brillando en sus ojos, y él vio allí no triunfo, sino algo más profundo, una alegría compartida que trascendía la victoria legal. Pembroke golpeó el martillo repetidamente, restaurando el orden. Además, determinó que Lord Wickham debe compensar al señor Hardwell por todas las rentas que las propiedades generaron durante las 3 décadas de posesión ilegítima, con ajuste apropiado por inflación y oportunidades perdidas. El valor exacto será calculado por peritos nombrados por el tribunal. Wickham se levantó abruptamente, su rostro transformado por una furia apenas contenida. Esto es indignante. Su señoría, mi familia. Su familia, interrumpió Pembroke con frialdad cortante, se benefició de un fraude criminal durante 3 décadas. Tenga gratitud de que no estoy recomendando acusaciones criminales adicionales. Esta decisión es final. El tribunal está clausurado. El martillo golpeó por última vez, y el sonido resonó como una campana de libertad. George permaneció sentado, temblando ligeramente, mientras la realidad penetraba gradualmente en su conciencia aturdida. Había recuperado no solo propiedad, sino nombre, dignidad, el legado que debería haber sido de su padre. Crawford se acercó, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Edmund finalmente recibió justicia, susurró él colocando una mano temblorosa sobre el hombro de George. Su abuela estaría tan orgullosa. Madeline permaneció discretamente apartada mientras abogados y partidarios rodeaban a George con felicitaciones. Pero cuando sus ojos se encontraron a través de la multitud, pasó entre ellos una comprensión silenciosa. Aquella victoria les pertenecía a ambos, conquistada a través de coraje compartido y fe mutua. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Documentos legales debían ser firmados, transferencias oficiales registradas, arreglos prácticos implementados. Wickham partió de Sussex sin una palabra de despedida, su carruaje desapareciendo en una mañana nebulosa como un fantasma que se disipa al amanecer. Whitmore se presentó a George con genuina humildad, solicitando permiso para continuar sirviendo como mayordomo de Hardwell Manor. Entendería perfectamente si prefiriera contratar a alguien no asociado con los Wickham, dijo él, pero esta propiedad se ha convertido en mi hogar. Conozco cada pasillo, cada sirviente, cada desafío que necesita atención. Serví a empleadores injustos, pero me gustaría tener la oportunidad de servir al verdadero amo de estas tierras. George aceptó sin dudar. Todos merecen una oportunidad de redención, señor Whitmore. Usted dio el paso más difícil al revelar esos documentos. Me sentiría honrado de tenerlo en mi casa. 3 semanas después del veredicto, George y Catherine se mudaron oficialmente a Hardwell Manor. Madeline los acompañó, supervisando el transporte de pertenencias modestas
que parecían casi ridículamente inadecuadas para los vastos salones que ahora eran suyos. La propiedad requeriría años de restauración completa, pero George había comenzado inmediatamente con las reparaciones esenciales. Ventanas rotas fueron reemplazadas, tejados reparados, salones principales limpiados hasta brillar. Contrató a trabajadores locales, inyectando recursos en la comunidad a la que su familia antaño había servido. Fue durante una tarde de principios de invierno, cuando la primera nieve comenzaba a caer sobre Sussex, que George finalmente encontró a Madeline sola en la biblioteca recién restaurada. Ella estaba frente a las estanterías, sus dedos trazando los lomos de libros que habían sobrevivido a las décadas de negligencia. «Hay algo que necesito decirte», comenzó George, haciendo eco de sus palabras del tribunal. «Algo que guardé porque el momento necesitaba ser apropiado». Madeline se volvió y había en sus ojos una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. «Entonces, dímelo». George cruzó la sala, deteniéndose lo suficientemente cerca como para ver el reflejo de la luz de la chimenea en sus ojos verdes. «Cuando te conocí, estaba vendiendo el último bien valioso que poseía para salvar a mi hija. Estaba desesperado, derrotado, convencido de que el mundo era un lugar injusto donde hombres como yo existían solo para ser explotados. Tú cambiaste todo eso, George», comenzó ella, pero él le tocó suavemente los labios, silenciándola. «Me devolviste no solo propiedad sino propósito, no solo riqueza, sino dignidad. Me enseñaste que la justicia aún es posible, que la integridad importa, que hay personas extraordinarias dispuestas a luchar por extraños simplemente porque es lo correcto». Él tomó sus manos, entrelazando sus dedos. «Pero más que todo eso, me diste algo que jamás esperé encontrar de nuevo después de perder a mi esposa. Me diste esperanza de felicidad, la promesa de una verdadera compañía». Lágrimas brillaron en los ojos de Madeline. «Te salvaste a ti mismo, George. Yo solo proporcioné recursos. Fue tu coraje, tu negativa a aceptar la injusticia». «Fue nuestro coraje», corrigió él suavemente. «Juntos conquistamos lo imposible, y me gustaría seguir enfrentando imposibilidades a tu lado». Respiró profundamente, reuniendo todo el coraje que poseía. «Madeline Ashford, sé que soy solo un comerciante recién restaurado a la posición que siempre debía haber ocupado. Sé que podrías tener a cualquier caballero en Londres, pero si me concedes la extraordinaria honra, me gustaría pedirte tu mano en matrimonio». El silencio se extendió por momentos que parecieron una eternidad. Entonces Madeline sonrió a través de las lágrimas, una sonrisa de pura alegría que transformaba completamente su rostro. «George Hardwell, pasé toda mi vida rechazando propuestas de hombres que deseaban mi fortuna o mis conexiones. Nunca encontré a alguien que me viera verdaderamente, que valorara mi mente tanto como mi posición social». Ella liberó una mano para tocar su rostro con gentileza. «Tú eres el único hombre que jamás me hizo sentir que soy suficiente exactamente como soy. Entonces sí, acepto tu propuesta, no porque hayas recuperado propiedad o nombre, sino porque posees una integridad y bondad que ningún título puede conferir». George la atrajo a sus brazos, abrazándola con reverente delicadeza. Permanecieron así, unidos ante la chimenea crepitante, mientras la nieve cubría los jardines más allá de las ventanas y el futuro se extendía ante ellos repleto de posibilidades. Catherine los encontró así momentos después, y su grito de alegría resonó por los salones restaurados. Ella corrió hacia ellos y George la alzó, creando un abrazo que incluía a ambas personas más preciosas en su vida. «¿Madeline será nuestra verdadera familia ahora?», preguntó Catherine, sus ojos brillando. «Así será», confirmó George, mirando a Madeline por encima de la cabeza de su hija. «Si ella puede tolerarnos». Madeline rió, el sonido genuino y alegre. «Creo que lo lograré». Aquella noche, mientras Catherine dormía pacíficamente en su nueva habitación, George permaneció en la biblioteca con Madeline, planeando un futuro que ambos construirían juntos. Hablarían sobre restaurar completamente la propiedad, sobre educar a Catherine apropiadamente, sobre su próxima unión.
Pero más importante aún, hablaron sobre algo más precioso que propiedades o posición social. Hablaron sobre construir una vida basada en el respeto mutuo, una verdadera asociación, un amor que había crecido naturalmente a través de la adversidad compartida. George había sacado del bolsillo un pequeño paquete envuelto en terciopelo. «Hay algo que me gustaría devolverte». Madeleine lo abrió con curiosidad, luego jadeó suavemente. Era el reloj de bolsillo de su padre, la pieza que había iniciado toda aquella extraordinaria jornada. «Lo compré de nuevo», explicó George. «Whitmore mencionó que lo mantenías en tu escritorio, que parecías valorar particularmente esa pieza. Parece apropiado que permanezca en la familia, especialmente ahora que nuestras familias se convertirán en una sola». Madeleine sostuvo el reloj con reverente cuidado, abriendo la tapa para revelar el intrincado mecanismo. Las palabras grabadas aún eran visibles. «Para mi hijo, con amor eterno». «Tu padre tenía razón», dijo ella suavemente. «El amor verdadero trasciende el tiempo y las circunstancias. Atraviesa generaciones, transforma destinos, crea legados que ninguna injusticia puede borrar por completo». George la abrazó de nuevo, y permanecieron juntos, mientras el reloj marcaba suavemente los segundos. Cada tic-tac una promesa de futuro compartido. Él había vendido aquel reloj para salvar a su hija, pero al hacerlo, había iniciado un viaje que le había devuelto mucho más de lo que había sacrificado. Había recuperado nombre, propiedad y dignidad. Pero más precioso que todo eso, había encontrado un amor genuino con una mujer extraordinaria, cuyo coraje igualaba su compasión, cuya fuerza complementaba la suya propia. Afuera, la nieve continuaba cayendo, cubriendo Hartwell Manor con un manto blanco que parecía borrar décadas de negligencia. Y dentro, en la biblioteca calentada por la chimenea, dos almas encontraron finalmente el hogar que siempre buscaron, no en paredes de piedra o acres de tierra, sino en los brazos el uno del otro. El reloj continuaba marcando el tiempo, testigo silencioso de que algunos sacrificios no llevan a la pérdida, sino a descubrimientos más valiosos que todo lo que fue dejado atrás.